Y a veces pienso, ¿no? Cuando decimos echar nuestras ansiedades sobre Él, hasta parece irreverente. Pero en realidad es importante porque no somos irreverentes, es lo que Él mismo lo pide. Y es para que vos y yo, que seguro siempre hay alguna necesidad que tenemos, ¿no? Mi madre decía que la necesidad es el síntoma de la vida, ¿no? Siempre que tengamos vida, vamos a tener alguna necesidad de cualquier índole, ¿no? Puede ser material, puede ser afectiva, puede ser espiritual, puede ser física, en fin, laboral, lo que fuera. Siempre hay alguna necesidad que cubrir. Así es la vida, ¿no? Es parte de la vida. Bien decía mi madre, es un síntoma, y es un buen síntoma, porque quiere decir que está con vida. Porque no va a haber más necesidad cuando ya estés en la presencia de Dios. Y yo creo que si bien es hermoso estar en la presencia de Dios, creo que nadie tiene apuro, ¿no? Entonces, todos queremos eh, vivir un tiempo más, tenemos asuntos que hacer y dentro de esos asuntos lo que tenemos es justamente que cumplir con el propósito de Dios con el cual nos puso en esta tierra, que eso es muy importante. Pero vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría ver todas las caritas, así veo quiénes son los hermanos que por ahí tienen alguna necesidad. No hace falta mencionarla, las cosas, las necesidades pueden ser personales, secretas, muy privadas, pero sí podemos levantar la mano, ¿no? Si vos te decís, quiero, pastor, que ore por mi necesidad, solamente levantando la mano y vamos a orar por las necesidades que cada uno pueda tener y vamos a confiar en este Dios maravilloso, ¿no? Yo estoy pensando, quizás llegamos a la iglesia, porque somos nosotros la iglesia, no estamos pensando en el templo ahora, llegamos a la iglesia quizás estresado, agotado y a veces quizás triste, angustiado por las cosas que nos pasan, pero este es el mejor lugar, en este caso un lugar virtual, pero es el mejor lugar porque es la iglesia de Jesucristo, donde podemos dejar nuestras cargas y nuestras necesidades y confiar plenamente en Él, porque al fin y al cabo para Él todo es posible, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces yo te invito a que descanses en el Señor, sobre todo vos que llegaste con turbado, turbada, con tu mente que parece que va a explotar y con tu corazón quizás agitado por las cosas que tenés que enfrentar. A veces se puede llegar hasta con temor, con miedo, con angustia. Bueno, qué mejor que ir a los pies de Jesús, ¿no? El Señor es el que nos da fortaleza, el que nos renueva la fuerza, el que nos da esa paz, como dice la Sagrada Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, es lo mejor que nos puede pasar. A ver, otra vez, las manitos levantadas, a ver de todos aquellos que dicen yo necesito una oración por mis peticiones, por mis necesidades, y vamos a confiar totalmente en el Señor. Cerrá tus ojos y vamos a orar. Señor, te doy gracias porque podemos recurrir a tu presencia. Te doy gracias porque tus oídos siempre están atentos al clamor de tus hijos. Y en esta noche, Señor, que vamos a meternos en estos temas tan interesantes acerca de los acontecimientos finales, queremos hacerlo, Señor, pero con paz en el corazón. Por eso dejamos nuestras cargas, Señor, en tus manos. Dejamos nuestras cargas en el altar. Dejamos nuestras peticiones, nuestras necesidades que por ahí nos llenan de ansiedades. Ahora queremos confiar en vos, Señor. Dejarlo todo en tus manos. El problema de salud, el problema económico, el problema familiar, el problema laboral, el problema afectivo, lo que fuera. Señor, todo lo ponemos en tus manos y confiamos en tu inmenso amor, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Así que ahora me van a ver a mí, si Dios lo permite, ¿no? Y vamos a arrancar con la palabra del Señor. Hoy entramos a, digamos, a ingresar, o vamos a ingresar, mejor dicho, en un tema importantísimo que es el tribunal de Cristo, ¿no? Pocas veces se habla sobre el tribunal de Cristo.
Y no solamente que pocas veces se habla, sino yo me di cuenta que nosotros los pastores, acá en nuestro ministerio, yo estaba haciendo memoria, ¿cuánto hace que no hablo de esto, no? Claro, como está todo relacionado con los acontecimientos finales y con todo este prejuicio que hay a veces de que la gente puede tener temor a estos temas, y a veces, bueno, se postergan estas cosas, se hablan más en el seminario bíblico o por ahí en una clase especial o en un seminario particular, pero en las iglesias, en los cultos dominicales, por ejemplo, hace mucho que no se habla, en las reuniones generales, hace mucho que no lo hablamos, pero bueno, todos sabemos que ahora, a causa de lo que se vive, empezamos a profundizar un poquito, por lo menos, no sé si profundizar, pero hacer un buen paneo de lo que habla la palabra del Señor acerca de estos tiempos, de los que nos toca vivir y de los que vendrán, ¿no? Vamos a hacer una lectura con respecto al tribunal de Cristo. Y yo quiero que busques conmigo, vamos a leer en dos partes, en dos lugares de la Sagrada Escritura. En este caso es el apóstol Pablo, tanto en la primera carta como en la segunda carta de Corintios, ¿no? En la segunda carta de Corintios, si querés anotarlo, por ahí estamos haciéndolo un poco apuradito, entonces vos lo anotás y después lo lees tranquilo en tu casa o tranquila en tu casa. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Acá te voy aclarando por las dudas, si yo después me olvido, este mensaje que está dando el apóstol Pablo es para los cristianos, es para nosotros, para los creyentes. No, acá no está hablando de las personas inconversas. El tribunal de Cristo no tiene nada que ver con el juicio final que hay para los inconversos en el gran trono blanco, sino esto tiene que ver con nosotros, ¿no? Después lo vamos a ir detallando, pero quiero que sepas que esto es para nosotros, para los creyentes, para los que hemos recibido alguna vez al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, único y suficiente Salvador y mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Después también, relacionado con esto, podemos buscar en 1 Corintios, este, vamos a mirar en el capítulo 3, en el versículo 10 en adelante, dice: conforme, otra vez el apóstol Pablo, ¿no? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea de fuego, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no? Y hasta allí está bien, ¿no? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que está especificando, por si me olvido después, es que este juicio de Dios no es para salvación o para condenación, no es para que uno vaya al cielo o al infierno, vamos a ser honestos, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Esto es como eh, la salvación ya está, ya la pagó el Señor Jesucristo, entonces en esto no tenemos que hacernos problemas. Vamos a orar ahora para que el Señor nos guíe en esta charla. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tu inmenso amor.
y queremos que el Espíritu Santo siga hablando en nuestras vidas como lo ha estado haciendo desde el comienzo de esta reunión virtual. Una vez más te doy gracias por cada uno de tus hijos e hijas que están presentes en esta reunión. Sean muy bendecidos en todos los aspectos. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús, y también tomamos la autoridad que nos delegaste y reprendemos toda fuerza del mal que opera en la red de influencia, donde está instalada cada casa. En el nombre de Jesús, todos aquellos espíritus inmundos que quieran perturbar su vida, los reprendemos en el nombre de Jesús y echamos fuera de sus vidas, de sus casas, para que con libertad, Señor, puedan ahora estar atentos a tu palabra. También en el mismo nombre del Señor Jesús, atamos al hombre fuerte de la ciudad. En el nombre de Jesús también se destruye toda opresión espiritual que quiere traer a memoria viejas maldiciones que ya han sido llevadas a la cruz del Calvario, y en el mismo nombre del Señor Jesús se rompe toda atadura espiritual, toda ligadura espiritual, toda cadena espiritual, para que con toda libertad, como dijimos, Señor, podamos nosotros disfrutar de tu palabra, sentirnos bendecidos a través de ella, porque ella nos da crecimiento espiritual y nos robustece en la fe. Le damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén. Y el pueblo dice, acordate, amén. Todos juntos podemos decir. Muy bien. Siempre damos un repasito, y sobre todo cuando hay personas que se están incluyendo en estas charlas que estamos dando los lunes y que las reiteramos los jueves, relacionado con los acontecimientos finales. Todo fue obviamente por lo que está pasando, es decir, por la pandemia y por lo que eso implica, y por las preguntas que surgen, ¿no es cierto? Es decir, cristianos y no cristianos preguntan, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué piensa usted, pastor, acerca de esto que está sucediendo? ¿Cómo lo interpreta espiritualmente? ¿No? ¿Y qué pensamos los cristianos? ¿No? Y aún los creyentes dicen, bueno, pastor, ¿qué opina? ¿Dónde estamos parados ahora? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Son preguntas normales que nosotros podemos tener. Yo estaba escuchando a otro colega que inclusive dejó un aviso en mi muro del Facebook, ¿no? De que él también estaba comentando que le llenan de preguntas, y entonces él decidió hablar sobre los acontecimientos finales. Este es un tema que estamos diciendo siempre, que no podemos ser, no podemos ser, ¿cómo te diría? Darlo como algo dogmático, gracias, ¿no? Como dogmático. No es algo dogmático. Dogmático es cuando hablamos de la conformación, de cómo está conformada la naturaleza de Dios, Dios en tres personas, quién es Jesucristo, qué es el Salvador. Bueno, esas son cosas dogmáticas, ¿no? Que dentro del cristianismo las hemos aceptado por fe y no representan ningún tipo de discusión, ¿no? Pero estos otros temas sí no son dogmáticos porque no hay una claridad, y yo creo que ese es profeso, para que nosotros no especulemos con el tiempo, porque los seres humanos somos especuladores. Nosotros sí sabemos el día y la hora que viniera el Señor Jesús. Entonces, hermanos, yo siempre lo digo, ¿no? Estoy seguro que tomaríamos alguna licencia en algún momento para hacer las cosas que nos parecen a nosotros necesarias, ¿no? Tanto sea como para disfrutar, entre comillas, ¿no? Algo que no agrada a Dios, o para, no sé, hacer justicia propia, lo que fuera, ¿no? No, nosotros no sabemos, y así es, y siempre decimos que si le preguntáramos al Señor, el Señor diría, hoy puede ser el día, hoy puede ser el día del arrebatamiento, hoy puede ser el día en que vengo a buscar a mi iglesia, diría el Señor, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos claro cuándo, pero sí nos muestra como señales, como decía el Señor Jesús, ¿no? Cómo a través del tiempo y las señales que se visualizan, podemos darnos cuenta cuán más cerca está que se concrete, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia. Esa es la verdad, y sirve para que nosotros estemos siempre atentos a nuestra vida espiritual, ¿no? No la abandonemos, siempre estar atentos de cuidar nuestra vida espiritual,
somos humanos y a veces cometemos pecados. Pecamos, dice la Biblia, hasta con el pensamiento. Este, yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia, yo le decía, hermanos, ¿cuántos de ustedes han tenido un pensamiento impuro? Y algunos levantaban la mano por ahí, otros no. Y yo digo, bueno, miren, queden tranquilos. Por ahí no se veía, yo decía, el 70% levantó la mano y el otro 30% miente, ¿no? Entonces, porque todos tenemos esas debilidades, uno de una manera, otro de otra, por supuesto, pero todos tenemos debilidades, todos tenemos flaquezas y todos pecamos hasta con el pensamiento, ¿no? Por eso, digamos, esto no lo digo para que uno se frustre ni te frustres vos, sino porque es una realidad, ¿no? Por eso es que la comunión con Dios es muy importante para mantenernos en comunión con Él, en sintonía con Él y a cuenta con Él. Siempre esto de estar a cuenta con Él es de poder confesar nuestros pecados al Señor, ¿no? Por eso el Espíritu Santo, que estuvimos hablando el domingo, ¿no? El Espíritu Santo dice que redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos da convicción de pecado, nos muestra en qué áreas de nuestra vida hemos cometido falta delante de Dios, ¿no? Hemos pecado. ¿Qué es pecado? Desobediencia. No hacer la voluntad de Dios o omitir la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, esas cosas el Espíritu Santo nos va revelando y nos va mostrando cómo tenemos que nosotros, nos da la posibilidad de confesarlo, ¿no? Al Señor. Ahora, de todos modos, volviendo al punto inicial, que me estoy yendo por las ramas, cuando hemos leído, porque nosotros al comienzo de esta charla hemos leído en Mateo, donde los discípulos le preguntaban a Jesús acerca de los tiempos finales, de los acontecimientos finales, ¿no? Él mismo les explicó cuando veían en el templo en Jerusalén, le dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, es decir, era una profecía que después se cumplió en el año 70 después de Cristo, en el momento en que entran las tropas, las tropas del Imperio Romano, y cuando entran en Jerusalén, que destruyen la ciudad y destruyen el templo. ¿No? Tito, que estaba al frente de todo esto, que después fue emperador también, ¿no? Él no estaba de acuerdo que se destruyera el templo, pero se nota que las tropas de los romanos estaban enardecidos, quizás los capitanes o los que estaban al frente de los comandos que enviaban, decidieron destruir el templo y se cumplió la profecía, no quedó piedra sobre piedra. Eso era parte de lo que Jesús había profetizado en el capítulo 24 de Mateo. Y luego más adelante empieza a hablar sobre las señales, que eran las otras preguntas que le hacían los discípulos. Entonces habló de que iba a haber Cristos falsos, que iban a decir, personas que iban a decir que era el Cristo, que hasta la fecha hay personas que dicen ser Jesús todavía, ¿no? Y Jesús aclara que tengan cuidado, que no se dejen engañar, que muchos se van a levantar como falsos Cristos, ¿no? Y por otro lado, después hablaba de las calamidades, como era guerra, rumores de guerra, terremotos, pestes, hambre, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y inclusive después seguía más adelante el Señor Jesús diciendo, ¿no? Que iba a haber violencia, ¿no es cierto? Porque iba a oponerse los padres contra los hijos contra los padres. Bueno, todas estas cosas que hoy las vemos y que en realidad, si uno lo analiza, como siempre decimos, siempre existieron. Desde que el Señor Jesús dijo eso hasta la fecha, todo el tiempo hubo guerra, rumores de guerra, hubo terremoto, hubo todo esto que mencioné. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cómo puedo darme cuenta si estas señales todo el tiempo se están dando? Bueno, en realidad, ya lo dice el mismo Señor, porque Él dice estos principios de dolores. Después dice que el Evangelio se ha extendido en todo el mundo, después vendrá el fin, dice Él, ¿no? Si después que el mensaje del Evangelio, para los más nuevitos, Evangelio es una palabra griega, ¿no? Que viene de la palabra Evangelium, que significa buenas noticias, buenas nuevas, ¿no? Eso es lo que predica Jesús, las buenas nuevas, las buenas noticias, buenas nuevas de salvación, ¿no? Ese es el mensaje de Jesús. Ahora, lo que pasó es que
uno dice, bueno, pero siempre se ha vivido estas cosas que usted mencionó, pastor, las mismas que mencionó Jesús. Pero dijo principio de dolores, y esto tiene ahí justamente una cosa clave. Cuando habla de dolores allí, según los estudiosos de la Sagrada Escritura, que analizan con profundidad cada una de las palabras, habla de los dolores de una mujer que va a dar a luz, es decir, que son dolores de parto y que se profundizan cada vez más en la medida que se va acercando el momento que va a dar a luz una criatura. Entonces, esto es muy parecido. Si bien son las mismas cosas que suceden, pero cada vez son más frecuentes y cada vez más fuertes. Esa es la idea, ¿no? Para que nosotros nos demos cuenta. Los terremotos son cada vez más grandes, las pestes son cada vez más, golpean más fuerte, ¿no? Esta es una pandemia. Quizás eh, no dejó tantas muertes como otras pandemias en el pasado, pero ha generado una conmoción mundial que hasta la fecha nos sentimos como enrarecidos, ¿no? Este, Encender la televisión, por ejemplo, y ver todo el tiempo, ¿no? El reporte de los fallecidos o los muertos en distintas partes del mundo, uno pareciera que estuviera presenciando un tiempo de guerra, ¿no? Algo fuerte, ¿no? Y todos los días lo mismo, y las noticias y esto y el otro que tiene que ver con esta pandemia. Esa está perturbador, ¿no? Ya algunos eh, psicólogos y neurólogos y psiquiatras están aconsejando que nosotros no estemos todo el tiempo escuchando las noticias porque nos están haciendo daño. No, no, tenemos que informarnos, por supuesto, pero bueno, informémonos moderadamente, ¿no? Este, pero todo esto es perturbante. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que esta peste, porque así lo determinaría la Biblia, es más fuerte por la repercusión que tiene, por el efecto que produce, un efecto devastador, no solamente en el ánimo de las personas, en la salud de las personas, sino también hasta en la economía, ¿no? Y hay una repercusión económica, política, social, en gran escala. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que todas estas cosas que siempre sucedieron cada vez son más fuertes, ¿no? Cada vez son más fuertes. Como te decía, los terremotos, las hambrunas, bueno, en este caso, eh, las plagas, las guerras, cada vez son más fuertes, ¿no? Cada vez son mm, más desastrosas, ¿no? Eh, Cada vez dejan más marcas en la vida humana, ¿no? Y aún así, como algunos comentaristas bíblicos dicen, que solamente esto es como estas tribulaciones o esto eh, que nos toca vivir son como juego de niños comparado con la gran tribulación, ¿no? Que eso es otra cosa. Ahí cuando llegan los juicios de Dios sobre la tierra, ¿no? Que esto de ahora es como juego de niños comparado con lo que se viene. Ahora, nosotros decíamos en muchas oportunidades de que ¿cuál es la ventaja que tenemos los cristianos? La ventaja que tenemos los cristianos, que si bien nosotros, humanamente, no tenemos la certeza de lo que va a pasar mañana, tenemos la certeza en Dios y en su palabra de saber sí qué va a pasar después. Es decir, ¿por qué? Porque la Biblia nos va revelando todo ese futuro, todas las cosas que van a acontecer. Entonces, eso mismo nos da certeza, ¿no? Nos da seguridad. Eh, por ahí esto lo aclaro, porque esto es desde el punto de vista bíblico, lo que nosotros sostenemos en fe, no, no por lo que nosotros hemos deducido, ¿no? Eh, Digo esto porque inclusive hay corrientes psicológicas que piensan de que en la medida que una persona está pronunciándose en tener certeza en la vida, ¿no? El que está más cerca de la certeza está más cerca de la enfermedad, ¿no? Según se dice. Y nosotros no estamos diciendo que tenemos la certeza plena de las cosas que van a pasar por nuestra propia intuición y por nuestro propio investigación o discernimiento de los tiempos. Pero sí a través de la Sagrada Escritura tenemos la certeza. Y eso es otra cosa. Porque cuando vos tenés la certeza en Dios, en este caso, y en la Sagrada Escritura, de las cosas que van a pasar, hay paz en el corazón, hay calma en el alma, ¿no? Entonces estamos, aún en medio de las tormentas, estamos tranquilos, porque sabemos
dónde estamos parados, qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y te digo, aun cuando por ahí algunos se pesque la infección, ¿no? Dios los va a guardar, Dios los va a bendecir, Dios va a sostener su vida, salvo que el plan de Dios es que lo quiera llevar. Y ya eso puede fallecer o puede irse a la eternidad, o por el virus, o porque se le cayó una maceta en la cabeza, o porque, bueno, o porque pasó algo. Cuando llega tu hora de que tenés que irte de esta tierra, es inevitable, te vas a ir, nos vamos a ir, ¿no? Pero bueno, esos son los designios de Dios, eso es aparte. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando vos tenés la certeza de lo que Dios tiene planificado para el futuro, uno está con paz y está esperando que los tiempos cambien, que, bueno, en este caso particular, que el Señor provea la vacuna. Ahora estamos escuchando de que parece que ha sido Argentina elegida para hacer unas pruebas. Algunos están asustados, dicen quizás nos tomaron como chanchitos de la India, dicen, bueno, hay de todo, especulaciones, todas las cosas. Se escucha de todo, ¿no? Porque, bueno, porque somos así, somos seres humanos, ¿no? Algunos creen que hay una conspiración detrás, otros dicen que no hay que pensar así, hay de todo, ¿no? Y claro, todo esto también provoca todas estas cosas, no es una cosa común lo que se está viviendo, ¿no? Pero vuelvo a repetirte, nosotros estamos confiados en el Señor, sabemos que de esta el Señor nos va a sacar, vamos a salir seguro de esta situación, el Señor va a hacer la provisión para que estas cosas pasen. Hay mucha gente orando y dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Entonces se está orando y esto sirve también como experiencia para aprender. Estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Hoy, y esto un poco relacionado con lo que vamos a hablar después, ¿no? Hablaba con un pastor amigo que me decía, mira Alejandro, eh, pensé mucho estos días, pensé muchísimo, y estoy pensando en que tengo que arreglar cuentas con algunos otros colegas míos, decía él, que quizás lo ofendí o quizás me ofendió, y no podemos seguir con este encono, con este dolor en el alma, con broncas adentro. Tenemos que hablar, decía él. Me parece excelente, le digo yo. Es bueno porque yo muchas veces me acerqué con mucho cuidado y contacto para decirle que revea su situación, que en definitiva, si él sabe bien, a Dios no le agrada que estemos, digamos, teniendo ese dolor en el alma, porque al final, cuando uno guarda rencor, el peor veneno lo tiene uno, ¿no? Entonces, bueno, qué lindo que él dijo, voy a hablar con estas personas, voy a resolver estos temas, porque dice, yo también tengo mis años, decía él, y bueno, y no sabemos si Dios me quiere llevar ahora o después, pero qué bueno es estar a cuenta y en paz, uno con los otros y con Dios, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a pensar, ¿no? Nos ayuda a pensar. Yo le decía a él, vos fíjate que hay pastores con ministerios grandes y hoy ministerios pequeños, pastores que recién empiezan con la obra, pero ahora como que a todos nos aniveló, todos estamos detrás de una computadora o detrás de un celular o detrás de una tableta, ¿no? O tablet, como vos quieras. Es nuestro púlpito ahora, ¿no? Y yo lo adorné, no fui yo, pero fue bueno lo que hicieron los chicos, me pusieron un león, ¿no? Atrás, no sé si lo ves, a ver si se ve el león. El león es un símbolo del Señor también, ¿no? El león de Judá. Este, y bueno, pero de cualquier manera, estoy detrás de una computadora y, y ese es mi púlpito ahora. Hay que pensarlo, ¿por qué Dios permitió esto? ¿No? ¿Por qué estamos así? Hay razones, hay que pensarlo. Digamos, hay muchas cosas para pensar y tenés que aprovechar este tiempo para reflexionar y pedirle al Señor, ¿qué enseñanza me das para mi vida en este tiempo? ¿No? Y seguramente el Señor te lo va a dar. Ahora, yo tengo fe en el Señor que esto va a pasar. En algún momento va a pasar. No sé si será el año que viene o principio de año que viene o pasará todo el año que viene y será el otro. Lo que me parece, por lo que dicen todos, no va a pasar más del 22, ¿no? No va a pasar más allá del año 2022. Pero en algún momento estas cosas
solucionar y bueno, volveremos como estábamos antes, pero con una valoración, un plus, valoramos más todas las cosas. Hablo con los hermanos de la iglesia y todos dicen, ¿cómo extrañamos? Yo también, no tenés una idea lo que extraño, la iglesia. La iglesia somos nosotros, los hermanos y las hermanas en Cristo. Nos extrañamos. No sé, antes era tan lindo vernos los domingos o los jóvenes los sábados, ¿no? Que se podían ver, saludarse, en fin, tener sus actividades sociales, deportivas, sus retiros espirituales, los varones también, las mujeres también. Y todo eso se extraña mucho y se valora. Hay hermanos que me dicen, no sabe cuánto valoro ahora todo eso que hacíamos antes, qué lindo que era, ¿no? ¿Quién iba a pensar que hoy decimos qué lindo que era, ¿no? Como que, bueno, porque es verdad, no lo podemos volver a hacer ahora, ¿no? Y el día que se empiece a habilitar un poquito las cosas va a ser con protocolos y también va a ser restringido. Y tal vez todo cambie, probablemente, en muchas cosas, como por ejemplo la instalación de la iglesia virtual. Ya nosotros dijimos, la vamos a hacer, ya está. En el fondo de mi casa yo tengo unas instalaciones que estaba preparando para una oficina personal bien amplia, ¿no? Y ahí vamos a instalar un estudio para la iglesia virtual. Vamos a seguir porque tenemos gente que ya se incorporó, algunos viven muy lejos y no los podemos dejar, ya hay un compromiso espiritual con ellos. Entonces, ¿qué va a pasar después de todo esto, cuando pase la pandemia? Bueno, lo que todos presumen los ministros del Señor, lo que sentimos en el Espíritu, es que va a venir un gran avivamiento espiritual. Y luego el evento próximo, ¿no? Para seguir con esto de la línea del tiempo de la Sagrada Escritura, nosotros estamos en la era de la iglesia o la era de la gracia, ¿no? ¿Y cuál es la gracia? La gracia es el don no merecido que tenemos de parte de Dios, que cualquier ser humano que se arrepiente de sus pecados, reconoce a Jesús como su Salvador, entonces va a tener vida eterna, ¿no? Es decir, que eh, es salvo, como dice la Sagrada Escritura, es salvo, ¿no? Todavía estamos en esa era de la gracia. Pero luego, cuando suene la trompeta, una trompeta, ¿no? No estamos hablando de las 7 trompetas de los juicios, sino cuando suene la trompeta del arrebatamiento, dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Primero los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero, y luego los que hemos quedado, ¿no? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, dice Pablo. Él habla en otro lugar que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados de este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, ¿no? Son unas experiencias tremendas y fíjate a qué alta velocidad que solamente es en un pestaneo que tiene menos de un segundo, mucho menos de un segundo, y en un pestaneo estaremos en la presencia del Señor, ¿no? Y nosotros hemos hablado que después del arrebatamiento, ¿no? En la tierra, el caos que puede producir el arrebatamiento y todo lo que las cosas como se vienen acomodando, además el avance de la tecnología, el avance de las comunicaciones, a través de la pandemia podemos darnos cuenta cómo los gobiernos pueden tener control de las vidas humanas, ¿no? Entonces se puede, no que se puede, se va a visualizar un nuevo orden mundial, es inevitable. Todo va a cambiar porque también se va a discutir, qué sé yo, los parámetros de la economía, cómo se van a manejar. Hasta ahora tenemos ciertos parámetros, pero todo esto uno lo visualiza y se da cuenta que va a haber un cambio en lo económico, en lo político, y toda esa preparación será para que en algún momento, ¿no? Cuando la iglesia es arrebatada, se puede instalar un gobierno global, ¿no? Que todos lo están proclamando, ¿no? Eh, Líderes mundiales están proclamando de que exista un gobierno universal, un gobierno global, ¿no? Este, un poco como para terminar con las guerras, un poco para terminar con las injusticias. Bueno,
mirándolo desde ese lado, ¿no? Pero nosotros sabemos que una vez que la iglesia es arrebatada, de los de los 7 sellos, que son los primeros juicios que caen sobre la tierra, porque arrancan los 7 años de la gran tribulación, después que la iglesia es arrebatada, ¿no? Entonces los primeros 4 sellos son los primeros 4 jinetes del Apocalipsis. Y el primer jinete es el jinete blanco, ¿no? El caballo blanco, eh, y que está representando el anticristo. Y el anticristo es el que se va a instalar para gobernar, ¿no? Ya como persona. El espíritu del anticristo está, dice Juan, en la época de Juan. Ya decía que el espíritu del anticristo está entre nosotros, decía, y sigue existiendo. Lo tuvo en algunos tipos de personas que se manifestaban como el anticristo, ¿no? Pero bueno, en este caso ya va a ser el anticristo propiamente dicho, que se va a instalar para gobernar, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya hemos hablado de esto, ¿no? Vendrán los juicios de los 7 sellos, vendrán los juicios de las 7 trompetas y vendrán los juicios de las 7 copas, ¿no? Ahora, mientras tanto, en el arrebatamiento, cuando nosotros nos vamos con el Señor, allí se va a producir 2 cosas. Una es el tribunal de Cristo y la otra es las bodas del Cordero. Entonces, el tribunal de Cristo es muy importante, ¿no? Porque es lo que hemos leído. Por las dudas te vuelvo a leer el versículo que habíamos leído antes para recordarlo. Por ejemplo, acá en 2 Corintios, en el capítulo 5, ¿no? de 2 Corintios, en el versículo 10, que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿no? Nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. La palabra tribunal acá viene de una palabra que se llama asiento bema o bema. En realidad, bema se usa, pero se refiere a un asiento bema. Esto está relacionado con las Olimpiadas antiguas que se realizaban en aquella época en Israel, ¿no? El concepto del asiento bema viene de las Olimpiadas antiguas, donde un juez se sentaba en un asiento bema en la línea final de las carreras, por ejemplo, ¿no? El propósito del juez era determinar la posición de la llegada de los corredores, si en primer lugar o en segundo lugar, y así sucesivamente para otorgar los premios correspondientes. Esta es la imaginaria detrás de lo que se conoce como el asiento bema, ¿no? Bema, de ahí viene tribunal o tribuna, como vos quieras, ¿no? El asiento bema. Ahí estaba sentado el juez para ver cómo, digamos, dar fe de quiénes son los ganadores, quién llegaba primero, quién llegaba segundo, quién llegaba tercero, ¿no? También conocido ahora para nosotros el tribunal de Jesucristo como el asiento bema, ¿no? Que es descrito ahí donde nosotros lo hemos leído, ¿no? Y también está en 1 Corintios 3, como hemos leído también, del versículo 12 al 15, dice, sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifiesta por el día, porque el día lo declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, o sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Es decir, las obras que nosotros hacemos, es así, mirá, cuando vos y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, todos nuestros pecados que tuvimos en el pasado han sido perdonados. Han sido perdonados. Son perdonados no porque seamos buenitos, somos perdonados por la gracia y el amor de Dios, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, porque le hemos reconocido a Él como el Mesías, como el Salvador, el Redentor. Entonces, cuando le hemos aceptado a Él y le hemos reconocido como Señor nuestro,
somos perdonados, limpios de todos esos pecados. ¿Por qué? Porque Jesús los pagó en la cruz del Calvario. Dio su vida por entero, pagando por nuestros pecados, ¿no? Ahí vertió su sangre, pagando por nuestros pecados. Y esto es un símbolo tremendo, porque la sangre de Cristo es la que nos cubre. Y cuando el Padre ve nuestras vidas, ve que estamos bajo la cobertura de la sangre de Cristo, y eso hace que vos y yo seamos justificados ante el Padre, ¿no? Es muy importante. Entonces, si vos querés el juicio, si querés decirle el juicio, ¿no? Del tribunal de Cristo, no es un juicio si vos vas a ir al infierno o vas a ir al cielo. No, ya te ganaste la eternidad, ya estás con el Señor. Pero también las obras nuestras van a ser juzgadas. Es decir, a partir del día que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, hasta el día que estemos en la presencia del Señor, allí eso va a ser juzgado. Sea lo bueno o lo malo que hemos cometido, va a ser juzgado, ¿no? Es decir, digamos, no se escapa nada, no se le escapa nada al Señor, ¿no? Y el Señor va a observar cuáles son nuestras motivaciones, cómo fue nuestra obra. Entonces hay obras que van a ser, como dice acá, que te he leído, ¿no? Obras nuestras que se van a identificar como oro, como plata, como piedras preciosas, como madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, ¿no? Pero mira, si es madera, heno, hojarasca, si todo esto va a pasar por fuego, dice, ¿no? Probablemente sea como un símbolo todo esto, eh, pero bueno, tomarlo así, como que cada obra que está representada eh, con alguno de estos materiales que está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Va a pasar como por un crisol, por fuego, ¿no? Y si se quema, es lo que se perdió, es una pérdida. ¿Y cuándo hay una pérdida? Cuando de pronto se han hecho cosas que no eran agradables al Señor, o que fueron omisiones también, o por ahí se hizo algo, pero que quizás la motivación no era la precisa que debería ser. Es decir, esto es inevitable. Esto es inevitable. Y se dice en la palabra también, los comentaristas bíblicos dicen que, bueno, ahí donde viene que muchos de nosotros quizás vamos a sentirnos un poco avergonzados porque nos vamos a querer morir, por decirlo así, de por qué no fui mejor en esta vida, por qué no me ocupé más de las cosas de Dios, ¿no? Hay gente que por ahí eh, no tiene deseo de servir a Dios, ¿no? Eh, y hay que analizarlo. ¿Por qué? Pensalo. Busca a Dios que Él te muestre qué es lo que pasa, por qué te falta motivación de servir a Dios, de extender el reino de Dios, de trabajar para Él. Y si ahora, vamos a decir la verdad, estamos a tiempo, ¿no? Podemos cambiar nuestra postura, podemos tener una actitud quizás no tan egoísta, sino una mirada, por ejemplo, con respecto al prójimo, una mirada de compasión, ¿no? Una mirada de compasión sobre todo al necesitado y sobre todo al que se perdió espiritualmente, ¿no? Una mirada compasiva. ¿No? La compasión. Me acuerdo un filósofo dijo algo muy lindo, ¿no? Decía que la compasión es más que la empatía, ya que la empatía es muy importante, ¿no? Es más que la empatía. Es interesante porque en consultoría psicológica la empatía es un elemento vital para hacer la tarea, ¿no? Si uno no se puede poner en los zapatos del otro, y no solamente ponerse en los zapatos del otro, sino poder mirar la realidad como la ve el otro a través no de mis ojos, sino de los ojos del otro, ¿no? Bueno, en cambio, la compasión es más profunda, decía este filósofo, ¿no? Un filósofo actual, ¿no? De pensamiento cristiano, católico, pero cristiano. Y él decía que es interesante porque cuando nosotros tenemos compasión,
es como que ingresamos en el mundo interno del otro. No solamente es la mirada del otro, ponernos los anteojos del otro, por decirlo así, o mirar a través de los ojos del otro, porque cada uno tiene una mirada distinta de la vida, ¿no? Y entonces él decía, la compasión es poder ingresar en su mundo interno, tomar su causa como causa nuestra, ¿no? Y luchar para mitigar el dolor, ¿no? Justamente el empático entiende el dolor del otro, lo comprende, pero por ahí queda con eso nada más, con la comprensión. Pero el cristiano tiene compasión y puede ingresar en su mundo interno para tomar su causa como causa propia, ¿no? Y luchar para mitigar el dolor del otro. Vos fíjate qué mirada profunda. Y, y claro, la obra de Dios, si no la miramos con esa forma, de esa forma, es como decía Jesús, ¿no? Que mirá los campos, ya están blancos, ¿no es cierto? Y que tengamos compasión por las personas y que podamos extender su reino. Bueno, yo te animo a que lo hagas. Yo te animo a que lo hagas. Dios te va a dar la motivación, te va a dar las, las ganas y el interés de hacerlo. Y el interés y las ganas de hacerlo va a ser para exaltar su nombre, para bendecir el nombre de Jesús, ¿no? Cuando uno puede lograr estas cosas, ya no estás haciendo hojarasca, ya no estás haciendo algo que se queme en el crisol con el fuego, sino que ya estás haciendo algo que va a durar, que va a prevalecer, que va a ser una obra agradable en la presencia del Señor. Pero para eso se necesita que realmente estés guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Que pueda ser guiado por el Señor, que es muy importante, ¿no? Yo creo que esto es para reflexionar. Justamente ahora que estamos en esta cuarentena, que estamos en casa, que por ahí nos quejamos un poco porque ya son muchos, ¿cómo se dice? Muchos días, ¿no? Pero por ahí sirve para reflexionar. En este juicio o en este tribunal, lo que se va a entregar son coronas, ¿no? Hay 5 coronas que el Señor va a estar entregando, ¿no? La corona incorruptible, anotá en los versículos donde está la corona incorruptible. Primera de Corintios 9, Primera Corintios 9 del versículo 24 al 25. ¿Eh? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de lo que se obtiene, ello a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, ¿no? Y esto es interesante porque esta es una de las coronas que el Señor va a entregar. La otra es la corona del regocijo, en Primera de Tesalonicenses 2:19. Primera de Tesalonicenses 2:19. Te lo repito para que lo anotes. La corona de justicia, ¿no? Segunda de Timoteo 4:8. La corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 4:5. La corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Y todo esto tiene que ver con esa vida consagrada al Señor, con ese corazón sensible por los perdidos, con esa gana de extender el reino de Dios, cuando uno tiene una actitud de un corazón de obediencia a Dios, de amor al Señor y que quiere hacer las cosas de la mejor manera para agradar al Señor. Bueno, esa es la actitud que nosotros deberíamos cultivar y tener, ¿no? Está bien, ya sos salvo, Dios te ha perdonado tus pecados y los míos también, pero tenemos que pensar que no queda ahí la cosa, hay que seguir adelante, progresando en la vida cristiana, permitir que el Espíritu Santo haga ese proceso en nosotros de santificación y regeneración, ¿no? Pero también de dinamismo, porque nos genera una dinámica el Señor que va cambiando día a día y nos va ayudando a que seamos personas no solamente consagradas a Dios, sino activos en la obra, ¿no? Trabajando para el reino, para la extensión del reino de Dios. Eso es muy importante, ¿no? Y por eso yo te decía recién de que es lindo que nosotros podamos aprovechar este tiempo, ¿no? Que aunque nos quejamos porque ya son muchos días y la gente está ya harta de estar encerrado en las casas, pero todos tenemos que pensar que la idea es para
que no nos contagiemos o que nos contagiemos lo menos posible, ¿no? Nadie está eximido de no contagiarse, cualquiera de nosotros, por accidente, por lo que fuera, por ahí nos contagiamos. Pero bueno, dicho sea de paso, Dios te va a guardar, vamos a orar por eso, para que el Señor te cubra con su sangre preciosa, y si aún infectado y todo, que el Señor te restaure en el nombre de Jesús. Nosotros tuvimos algunos hermanos que por causa del trabajo se infectaron, pero ya están bien, gracias a Dios, y le agradezco al Señor por esto, ¿no? Este, pero por ahí la pregunta es, ¿estamos preparados para comparecer delante del asiento bema, ¿no? Es decir, el tribunal de Cristo? Tendríamos que preguntarnos, ¿estoy listo? ¿Estoy preparado? ¿Hay cosas que tengo que cambiar? ¿Hay cosas que tengo que mejorar? ¿Cómo estoy? ¿Cómo es mi comunión con Dios? Vuelvo a repetirte, tu salvación ya te la ganaste porque Cristo murió por vos, porque entregaste tu vida a Cristo, pero por ahí no dejaste que se desarrolle en tu vida la vida espiritual que el mismo Espíritu Santo quiere desarrollar. Este es el tiempo que nosotros podemos pensar, este es el tiempo en que podemos desarrollar. Eh, yo digo a veces, el Señor permitió que estuviéramos un poquito encerrados, nos frenó a todos de todas nuestras actividades, nos frenó, bueno, en mi caso nos frenó de una actividad y nos metió en otra, ¿no? Pero, este, pero muchas cosas que nosotros no hacemos. Hay gente que, bueno, que por ahí eh, le queda tiempo para reflexionar. Y aunque no te quede, también tienes que reflexionar, porque es para pensar todo esto, ¿no? Cuando esto se levante, cuando esto se supere, ¿cómo va a ser nuestra vida? ¿Va a estar más comprometida con Dios o vamos a seguir como estábamos antes? Yo te animo para que estemos más comprometidos con el Señor. Es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede suceder. Y no solamente en la vida venidera, en la vida próxima, en la vida eterna, sino en esta vida, mientras peregrinamos en esta vida. La vida es diferente cuando tenemos a Cristo, ¿no? Vivimos la novedad de vida, como dice su palabra, ¿no? Es una vida diferente. Hay lucha, claro. Hay pruebas, seguro. Hay obstáculos también. ¿Hay tribulación? Sí. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra. Pero, dice, de todas ellas le librará Jehová. Fíjate que tenemos promesas de Dios, ¿no? Que nos ayudan a crecer espiritualmente, a ser mejores personas. Así que bueno, gloria a Dios. Tener presente todo esto. El jueves vamos a repetir esto si algunas cosas quedaron inconclusas en tu corazón. Unite el jueves a las 2 de la tarde que vamos a volver a hacer un repaso. Y a veces el repaso sale un poco diferente porque o le agrego cosas que me acuerdo o, o le doy otro enfoque. Nunca es igual, pero los conceptos básicos van a ser los mismos. Así que bueno,